Muchas gracias a los tres secretarios de Estado por las presentaciones. Pido disculpas, pero tengo varias preguntas y quizá si los secretarios acceden, algunas después de pedidos de información se los podemos enviar para no hacerlo muy extenso. Voy a un tema conceptual, que es que el ministro habló de proyecciones plurianuales para dar certidumbre. También el secretario de Política Económica habló de un puente entre la situación actual y el futuro al que queremos ir. Creemos que esos puentes, dada la volatilidad de Argentina en la situación de la pandemia, tienen que ser puentes resilientes, es decir, que resistan a movimientos tectónicos. Y también el secretario de Presupuesto habló de presupuestos o de supuestos realistas, prudentes y cumplibles. ¿Sí? Y lo que se busca es un sendero que nos permita recomponer los desequilibrios que Argentina hace mucho tiempo viene acumulando y que se han evidenciado aún más en estos tiempos. Entonces, la primera pregunta tiene que ver, o las primeras preguntas tienen que ver con lo conceptual, es por qué abandonamos el ejercicio de la plurianualidad y en qué momento eso se retomará. Nos parece importante si lo que queremos es dar certidumbre. En segundo lugar, también otra cosa que se había ido transformando de a poquito, ¿sí? Incipiente en una práctica importante, que es evaluar algunos riesgos, escenarios de riesgos, particularmente con el tipo de cambio y la inflación, si no son exactamente lo que predice el presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que a más inflación eso tiene un impacto sobre la recaudación, pero también tiene impacto sobre los gastos, por ejemplo, la seguridad social, y no es neutro. Y lo mismo pasa con el tipo de cambio, y sin embargo eso no lo tenemos evaluado. Y es cierto que podemos confiar en las prácticas presupuestarias, ustedes ya han marcado muchas veces que los presupuestos del gobierno anterior no funcionaron, pero también recuerdo, por ejemplo, que en el presupuesto para el año 2014 el tipo de cambio quedó viejo el 13 de diciembre de 2013. Entonces, si queremos estar preparados para eventualidades de este tipo, es bueno el ejercicio de los riesgos que, sin embargo, en este presupuesto no está, igual que el de la plurianualidad. De la misma manera, otro riesgo que tiene la Argentina lo nombró el senador Zimmerman. Eh, Todavía estamos en la pandemia y vemos que en Europa hay rebrotes y sin embargo en este presupuesto damos por sentado que no va a haber más IFE ni ATP y no tenemos cubierto esos riesgos ni eventualidades si quisiéramos tener un presupuesto que brindara la certidumbre y el sendero o el puente que el ministro pretende. De la misma manera, quiero preguntar por la suspensión de algunos ítems de la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Que tienen que ver con evoluciones de gastos a medida que crece eh, por debajo de lo que crece el producto, o sencillamente de información o de cómo armar los presupuestos provinciales para que puedan ser comparables, etcétera, presupuestos mínimos. ¿Sí? En tercer lugar, por el rubro más importante del gasto público nacional, que es casi la mitad del gasto público, que es la seguridad social y en particular el sistema previsional. A mí me gustaría saber cuál es la movilidad que tiene implícita el presupuesto para diciembre en la cuestión previsional. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno estima un 8% a diciembre y ve el arrastre con respecto al año siguiente, eso quedaría en 17%. Y como el presupuesto prevé solamente 25% de aumento, quedaría solamente margen para dar el aumento de acuerdo a la inflación, 8% en marzo. Y eso sin contar algunas cosas, ¿no? Lo primero es que la cantidad de crecimiento vegetativo me parece que está subestimada en el presupuesto de altas del sistema previsional. Lo segundo es que hay un anuncio de una moratoria. Y lo tercero es que recientemente se anunció que vamos a tener 1 millón más de asignación universal por hijo, con lo cual la fórmula de movilidad es sumamente importante para entender. Repito, esto es casi la mitad del gasto público. Si le erramos en esto, tenemos un problema. Lo tercero es, o lo cuarto es que no hay ningún indicio, a pesar de que se sabe que se está trabajando y se lo ha dicho, de la reforma tributaria, ni tampoco del impuesto a las grandes fortunas, en el sentido de que si alguna de esas dos cosas, el impuesto obviamente sí lo sería, aumentan los ingresos, si eso se destina a tener más gasto o si se destina a bajar déficit. Hemos visto un enfoque muy intenso en el efecto de la pandemia y me parece que está bien, pero después cuando queremos entender crecimiento a largo plazo, la verdad que Argentina no crece en serio sostenidamente desde el año 2006-2007 y que se menciona muchas veces la restricción externa para crecer. Sin embargo, lo que vemos es que en el presupuesto hay más presión tributaria y más apreciación real del tipo de cambio. Y esa es una combinación en que es muy difícil sostener un crecimiento sustentable de las exportaciones tal como predice el presupuesto. Y por último,
el tema de subsidios de energía y transporte. Me gustaría saber cuál es el aumento de tarifas que tiene implícito este presupuesto, cuál es el impacto que tiene, el secretario Montagu hablaba de precios regulados, cuál es el impacto que tiene eso en el IPC. También recordemos que, por eso digo lo de los vaivenes del tipo de cambio, porque eso, si hay aumento del tipo de cambio, los subsidios a la energía también aumentan. Y finalmente un punto específico fiscal con el tema del gas. ¿Sí? Hasta ahora lo que el crédito previsto no alcanza para cubrir en cantidades la resolución 4617 en materia de gas y hay un nuevo esquema previsto que se está anunciando de gas con un costo que según trasciende es muy importante. La pregunta es cómo se piensa cubrir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Bueno, y están preparados y tuvieron tiempo